En un mundo lleno de preguntas, no todas tienen respuesta, pero algunos secretos jamás deberían ser revelados. Bienvenido a lo que no quieren que sepas. Bienvenidos a una noche más de anécdotas paranormales. Imagínate adentrarte en un bosque oscuro, lejos de todo, rodeado de árboles que parecen observarte en silencio. El aire es frío, el silencio es absoluto, hasta que escuchas un susurro. Tal vez fue el viento, o tal vez alguien, o algo, está allí contigo. Hoy te contaremos 3 historias de terror en el bosque, historias reales para algunos, y leyendas para otros, pero que todos coinciden en una cosa: hay lugares en el mundo a los que es mejor no ir. ¿Estás listo para conocer los secretos que esconde la noche? Colócate tus audífonos, apaga las luces y escuchemos estas historias escalofriantes, y recuerda, la próxima vez que decidas acampar en el bosque, presta atención a lo que te rodea, porque puede que no estés solo. La campaña sin fin. Fui a acampar con 3 amigos a un bosque remoto de la sierra. Habíamos planificado el viaje durante semanas. Todos queríamos escapar de la rutina, de la ciudad y sus luces. En cuanto llegamos, el aire olía diferente, un aroma húmedo y terroso que hacía que el lugar pareciera otro mundo. Estábamos emocionados, como niños en una excursión, sin saber lo que nos esperaba. La primera noche pasó sin problemas. Armamos la tienda, hicimos una fogata y pasamos la noche contando historias. La luna iluminaba las copas de los árboles, y todo estaba en silencio. Demasiado silencio, diría ahora. La segunda noche comenzó la pesadilla. Esa noche, cerca de las 3 de la madrugada, me desperté con una sensación de que alguien nos estaba observando. No había viento, pero se sentía un susurro, como si el bosque estuviera hablando. Salí de la tienda para revisar, asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando vi a lo lejos una sombra humana que se movía entre los árboles. Su figura era alta y delgada, casi parecía deformada por la distancia. Pero algo en la manera en la que se movía no era natural. Llamé a mis amigos, pero ellos dormían profundamente, sin reaccionar. Intenté regresar a la tienda y olvidarlo, pero el susurro seguía, casi dentro de mi cabeza. Al amanecer, decidí contarles lo que vi, aunque mis amigos se burlaron. Dijeron que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa mañana encontramos algo extraño cerca de nuestro campamento: huellas en el barro. Eran grandes, con una forma que no parecía humana ni animal. Eran largas y delgadas, y parecían impresas profundamente en el suelo, como si quien las hubiera hecho pesara más de lo que cualquier humano podría. A pesar de las dudas, decidimos seguir adelante con el plan. Esa tarde exploramos más el bosque. Encontramos una cabaña abandonada, casi oculta entre los árboles. Era pequeña y vieja, con las paredes carcomidas y ventanas rotas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Pero al asomarnos, vimos señales de que alguien había estado allí recientemente. Había una manta arrugada en el suelo, algunas latas de comida abiertas y una nota, escrita en un papel rasgado. Decía: sal de aquí. No intentes huir. Ya estás atrapado. Esa noche, Tomás desapareció. Nos acostamos temprano, todos un poco inquietos por el descubrimiento de la cabaña y la extraña nota. Pero cuando despertamos, él no estaba en su saco de dormir. Lo buscamos por todas partes, llamando su nombre, internándonos más y más en el bosque, sin respuesta. No había rastros de él. Al volver al campamento, encontramos algo inquietante: otra nota, idéntica a la que habíamos encontrado en la cabaña. Decía: no corras.
Él viene por todos. Nos miramos, aterrorizados. Él. ¿Quién era él? Esa noche fue peor. A la medianoche, comenzamos a escuchar pasos alrededor de la tienda, como si alguien estuviera rodeándola, acercándose y alejándose en intervalos. Eran pasos lentos, pesados, como si la criatura estuviera disfrutando nuestra desesperación. Nadie se atrevía a asomarse. Sabíamos que fuera lo que fuera, no era algo que debíamos ver. El sonido de los pasos continuó por horas, hasta que justo antes del amanecer, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el grito de Tomás, pero no sonaba como él. Era como si estuviera distorsionado, como si algo más estuviera gritando junto con él. Para el tercer día, éramos solo 3. Decidimos que era mejor volver, pero cuando intentamos regresar al sendero, todo parecía cambiado. Los árboles formaban una pared impenetrable, y cada camino que tomábamos nos devolvía al mismo lugar. Era como si el bosque estuviera vivo, como si se moviera a propósito para mantenernos allí. Entonces lo vimos. Entre los árboles estaba la figura alta y delgada que vi la primera noche. Tenía una sonrisa torcida y vacía, como si supiera algo que nosotros no sabíamos. No caminaba, sino que se deslizaba, como una sombra imposible de tocar. Nos rodeó, y cada vez que intentábamos huir, aparecía en nuestro camino, bloqueándonos sin decir una palabra. A la mañana siguiente, encontramos otra nota en el suelo del campamento: Él ya ha elegido. Tú eres el próximo. Esa nota estaba firmada, con la letra de Tomás. Nos miramos los dos que quedábamos y comprendimos que ya no éramos 3, sino 1. La niebla del olvido. Había algo inexplicablemente atractivo en aquel bosque perdido en medio de la sierra. Era un lugar del que poco se hablaba, y los pocos relatos que encontrábamos parecían siempre contradictorios. Algunos decían que era hermoso, pero que nadie quería quedarse allí por mucho tiempo. Otros juraban que en la zona siempre había una densa niebla, incluso en verano. La idea de acampar allí por una noche se volvió irresistible para mis amigos y para mí. Éramos 4, Lucas, Sara, Carlos y yo. Nos conocíamos desde siempre, y las noches de campamento en lugares extraños eran parte de nuestra amistad. Así que cuando nos aventuramos hacia aquel bosque, ninguno imaginaba lo que nos esperaba. Llegamos al bosque poco antes del atardecer. El lugar era realmente hermoso, con árboles altos y frondosos que se elevaban como sombras alargadas hacia el cielo. Sin embargo, había algo raro en el ambiente. No era un olor específico ni un sonido, era como una ausencia, un vacío. Sentías que el bosque estaba demasiado tranquilo. Montamos nuestro campamento cerca de un pequeño arroyo y encendimos una fogata mientras oscurecía. Fue entonces cuando comenzó la niebla. Apareció de la nada, como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Una niebla espesa y gris comenzó a deslizarse entre los árboles, avanzando lentamente hacia nosotros. «Es solo niebla, no pasa nada», dijo Lucas con una risa nerviosa. Pero esa niebla tenía algo peculiar, parecía moverse con intenciones, serpenteando alrededor de nuestra tienda y cubriendo el suelo como si tratara de asfixiarlo. Esa noche, cuando todos intentábamos dormir, escuché algo. Era una voz susurrante que venía desde el bosque. Al principio pensé que era el viento, pero la voz se hacía cada vez más clara. No decía palabras, solo emitía un murmullo bajo, monótono, como una melodía que intentaba arrullarnos. Cuando salí de la tienda para investigar, vi que Lucas también estaba afuera, inmóvil, mirando fijamente hacia el bosque.
Me acerqué a él y le pregunté si había oído algo. No respondió. Tenía los ojos vidriosos, como si no estuviera allí. Al tocarle el hombro, pareció despertar, como si hubiera estado atrapado en un sueño. Me miró confuso y solo murmuró: la niebla quiere llevarnos. A la mañana siguiente, Sara estaba desaparecida. Buscamos por todas partes alrededor del campamento, pero no encontramos rastro de ella. La niebla aún cubría el bosque, densa y opresiva, reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros. Nos dividimos para buscar, aunque el bosque se sentía cada vez más hostil. Mientras caminábamos, notamos algo inquietante: los árboles parecían repetirse, como si estuviéramos atrapados en un círculo. Cada vez que intentábamos alejarnos del campamento, volvíamos al mismo lugar, incluso sin saber cómo. Parecía imposible orientarse. El bosque se reía de nosotros, y en cada regreso, la niebla se volvía más espesa. Entonces escuchamos un grito. Era Sara, pero su voz sonaba apagada, como si viniera de muy lejos. La seguimos desesperadamente, avanzando entre árboles que parecían cada vez más sombríos. Pero en cada lugar al que llegábamos, solo encontrábamos más niebla, más silencio. Cayó la noche, y con ella volvió el susurro, mucho más fuerte. Esta vez, los cuatro lo escuchábamos. La niebla comenzó a moverse otra vez, formando figuras borrosas, sombras que parecían tomar formas humanas. Carlos, aterrorizado, comenzó a gritarles, pero las figuras solo se acercaban cada vez más. No hablaban, solo nos miraban desde la niebla, con rostros que parecían distorsionados, como si hubieran olvidado cómo ser humanos. «Son ellos», murmuró Lucas, «los que se quedaron atrapados aquí». No supe si realmente creía lo que decía o si el pánico le estaba haciendo alucinar, pero yo también podía ver algo en esas figuras, algo familiar. Cada rostro era como un reflejo distorsionado de uno de nosotros. Esa noche, Carlos también desapareció. Desesperados, decidimos marcharnos a toda costa. La niebla seguía tan densa como el primer día, pero nos daba igual, corríamos sin dirección, buscando cualquier salida. Pero cada camino nos devolvía a algún lugar conocido: el arroyo, la tienda, o incluso las huellas de nuestras propias pisadas, siempre regresaban al mismo sitio. Entonces, oímos pasos detrás de nosotros. Al girarnos, vimos una figura humana en medio de la niebla, caminando lentamente hacia nosotros. Era alta, más alta de lo normal, y se movía de una forma antinatural, como si sus huesos se quebraran con cada paso. Al acercarse, vimos su rostro: era Carlos. Pero sus ojos estaban vacíos, y su piel era pálida, como si la niebla le hubiera robado toda vida. Traté de hablar con él, pero él simplemente siguió caminando, pasando de largo, como si no pudiera vernos. Lentamente se desvaneció entre la niebla, como un fantasma. Lucas y yo éramos los únicos que quedábamos, y sentíamos que el bosque nos aprisionaba, que se cerraba cada vez más. Esa noche, Lucas se quedó en vela, repitiendo una y otra vez: no debemos dormir, no debemos dormir, pero el susurro de la niebla era como un canto de sirena, atrayéndonos al sueño. Sentíamos una profunda somnolencia, como si alguien hubiera puesto algo en el aire para adormecernos. Eventualmente, mis ojos se cerraron. Cuando desperté, Lucas también había desaparecido. Solo quedaba yo. Con la luz de la mañana, intenté una última vez escapar del bosque, caminando en línea recta sin detenerme. Después de horas de marcha, encontré una tienda de campaña vieja, semi-destruida, cubierta de musgo y polvo. Al acercarme, descubrí algo que me heló el alma: era nuestra tienda,
pero parecía como si hubiera estado allí durante décadas. Dentro de la tienda encontré 3 sacos de dormir vacíos y una nota garabateada con la caligrafía de Lucas. Decía: la niebla no te deja ir. Olvidamos todo aquí, y tú también lo harás. No entendía a qué se refería, pero sentí un frío invadiéndome. Al salir, vi mi propio reflejo en una pequeña laguna. Pero el rostro que me miraba no era completamente mío, era más pálido, más viejo, y había algo en sus ojos que no reconocía. Entendí entonces que la niebla no era solo una niebla. Era algo vivo, algo que no te dejaba ir. Y en aquel bosque ya no había caminos, solo sombras. Los susurros del bosque. Años atrás, había un bosque que la gente del pueblo evitaba a toda costa. No tenía nombre en los mapas, y los lugareños lo llamaban simplemente el bosque prohibido. Nadie sabía por qué, pero todos hablaban de él como si contuviera algo terrible, algo que era mejor dejar en paz. Así que, por supuesto, cuando mis amigos y yo nos enteramos de este lugar, la idea de acampar allí por una noche nos pareció emocionante. Queríamos desafiarnos, probar que esas historias eran solo cuentos de viejos. Nos internamos en el bosque al atardecer, convencidos de que no había nada de qué preocuparse. Pero apenas cayó la noche, comenzamos a darnos cuenta de que estábamos equivocados. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Era demasiado profundo, como si cada sonido del bosque estuviera siendo apagado a propósito. Las ramas no crujían, el viento no soplaba, y ni siquiera los insectos se escuchaban. Sentados alrededor de la fogata, tratamos de reír y mantener el ánimo, pero la quietud era perturbadora. Estábamos por compartir historias cuando, de repente, escuchamos algo en la oscuridad, un susurro, suave y apenas audible, que parecía venir de todas partes. Al principio pensé que era el viento, pero al escuchar con más atención, me di cuenta de que estaba equivocado. Eran palabras, distorsionadas y extrañas, como si vinieran de una garganta rota. Eran tan bajas que no podía distinguir lo que decían, pero parecían estar llamándonos, atrayéndonos. Uno de mis amigos, Pablo, decidió burlarse de la situación. Se levantó y, con tono jocoso, comenzó a gritarle al bosque, desafiando a quien fuera el responsable de los susurros. ¿Qué quieres de nosotros? Ven, no tenemos miedo, gritó, riéndose. Pero en cuanto terminó de hablar, el bosque cambió. Los árboles parecieron inclinarse hacia nosotros, y la oscuridad se volvió más densa. Era como si el bosque mismo nos estuviera escuchando, como si algo se hubiera despertado. Pablo comenzó a reír incómodo, como si tratara de restarle importancia, pero fue entonces cuando lo vimos. Entre los árboles, apenas visible en la penumbra, había una figura humana. Era una sombra oscura, más negra que la noche, y parecía moverse sin hacer ruido. Observaba, o al menos así lo sentíamos, porque no tenía ojos, ni rostro. Era una figura vacía, pero estaba ahí, mirándonos. Esa noche, nos refugiamos en las tiendas, tratando de ignorar los susurros que continuaban. Pero al despertar, descubrimos que Pablo había desaparecido. Su saco de dormir estaba vacío, y sus pertenencias esparcidas como si hubiera salido deprisa. Pensamos que quizás había ido a buscar leña o agua, pero al pasar las horas, el miedo comenzó a instalarse en cada uno de nosotros. Decidimos buscarlo, aunque el bosque parecía haberse vuelto una trampa. Todo era igual, los mismos árboles, los mismos arbustos, y ningún rastro de él. Fue entonces cuando encontramos algo extraño, marcas en los troncos de los árboles. Parecían garabatos, como si alguien hubiera arañado la madera con uñas.
Las marcas no formaban palabras, pero parecían una advertencia, algo que no podíamos entender. Mientras inspeccionábamos las marcas, escuchamos un grito. Era la voz de Pablo, pero sonaba distorsionada, lejana. Provenía del norte, de un lugar más profundo en el bosque. Sin pensarlo, corrimos en esa dirección. Nos internamos más y más, hasta que llegamos a un claro. Allí, en el centro, había una especie de círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y desgastadas por el tiempo. Y en el suelo, vimos algo que nos hizo retroceder horrorizados. Había figuras de barro y ramas, figuras que parecían pequeños humanos, dispuestas en el círculo. Cada una de ellas estaba marcada con un trozo de tela o algún objeto de colores, y reconocimos que algunas de esas telas pertenecían a nosotros. Los susurros volvieron, pero esta vez no estaban en la distancia. Parecían venir de cada rincón del bosque, y ahora decían nuestros nombres. Ana. David. Pablo. La voz era rota, como un eco que rebotaba en las paredes del tiempo. Estaba cerca, estaba dentro de nosotros. Sin previo aviso, las figuras de barro comenzaron a moverse. Al principio pensé que era una ilusión, pero no, se movían, y sus pequeños brazos de rama señalaban hacia el fondo del bosque, hacia una sombra que avanzaba lentamente. Era la misma figura que habíamos visto la noche anterior, pero ahora estaba mucho más cerca. «Corre», susurró uno de mis amigos, Ana, con el rostro pálido de terror. Pero cuando intentamos escapar, encontramos que el camino de regreso había desaparecido. Cada vez que corríamos en una dirección, el bosque se repetía, mostrándonos el mismo claro, el mismo círculo de piedras, las mismas figuras de barro. Finalmente, la figura se acercó lo suficiente para que pudiéramos ver su rostro, o lo que quedaba de él. Era Pablo. Tenía los ojos apagados, sin vida, y en su rostro había una expresión de sufrimiento, de un miedo que no podía expresar con palabras. Pero había algo más, una sombra oscura, como un manto, envolvía su cuerpo, y su boca se movía, susurrando las mismas palabras que habíamos escuchado desde que llegamos. «Corre, vete de aquí, antes de que él te atrape». Finalmente, comprendimos que no había forma de escapar. El bosque nos había atrapado, y no había manera de salir. Mis amigos comenzaron a desaparecer, uno a uno, absorbidos por la niebla, o perdidos en el eco de sus propios susurros. En mi última noche allí, mientras la niebla se cernía sobre mí y sentía mi mente desvanecerse en ese mar de oscuridad, vi la figura una última vez. Era Pablo, pero también era yo. Me di cuenta de que aquellos que se perdían en el bosque no solo desaparecían. Se convertían en parte de él, en sombras condenadas a vagar y a llamar a otros incautos, susurrándoles las mismas palabras con las que intentaron salvarse a sí mismos. Así que, si alguna vez escuchas un susurro en el bosque llamándote por tu nombre, no respondas. Porque podría ser mi voz. Podría ser la última advertencia antes de que te pierdas para siempre en los susurros del bosque. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para más historias misteriosas que te dejarán sin palabras. Y si tienes alguna teoría o historia que quieras compartir, cuéntanos en los comentarios. Queremos leerte.